Buenos días a toda la iglesia, Dios les bendiga. Que Dios me los bendiga. Ah, qué bueno. Alguien dijo en una ocasión que la vida cristiana es como andar en bicicleta. Si no pedaleas, no avanzas. Se necesita de un esfuerzo extra o más. Creo que es de los deportes más complicados, ¿cierto? Y uno está en la televisión viendo a nuestros colombianos allá, es que esto sería, móntese en una de ellas y 3 o 4 horas. Pues la vida cristiana es de eso, de crecer. Estamos en constante crecimiento. La Biblia dice que hasta que lleguemos a la medida, a la plenitud, ¿de quién? Nos la puso alta, de Cristo. Y para ello solo hay un medio. Y el medio es, dígala, la palabra de Dios. No hay otro medio. Es el medio en el cual crecemos. Y eso se trata la enseñanza en esta mañana. Yo quiero motivarles a que la palabra tome un lugar importante en nuestras vidas. Pablo le dijo a Timoteo que desde la niñez te ha hecho sabio. Timoteo venía de un padre griego. ¿Usted sabe qué eran los griegos en esa época? Con su filosofía, con su cultura bien marcada, leyendo libros de Sócrates, de Platón. ¿Cuál es el otro duro? Aristóteles. Tenía una confusión este muchacho, pero la abuela Loida y su abuela Eunice hicieron en ellos, ¿en el qué? Un hombre, por medio de la palabra, un hombre sabio. Eran dos escuelas, o una escuela, la mejor universidad de la época. Es como usted estudiar hoy en día en Inglaterra, ¿cierto? O en una de las de Estados Unidos. Un pensamiento fuerte. ¿Pero qué hizo la diferencia en Timoteo? La palabra de Dios. Ubícate en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 22, pasamos al 2, 1, 2 y 3. Quiero leer el contexto y entrar en el tema. ¿Listo? Primera carta del apóstol Pedro. ¿Ya lo tienen? ¿Me dicen un amén? Dice la palabra de Dios: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a otros extrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Dígalo, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead, dígalo, desead, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Oramos. Padre, en esta mañana, gracias por permitirnos disfrutar un día más de vida, Señor, y contigo. Gracias por la palabra, gracias porque tú has permanecido fiel.
tu palabra se ha cumplido en nosotros, que nos has guardado hasta el día de hoy. Tu misericordia y tu favor ha estado con nosotros y con nuestra familia, Señor. Y si hay una dificultad en alguno de mis hermanos, oramos para que tú le des la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Habla tú, Señor, que sea tu palabra hablando, Señor, que no sea Ramón, que no sea el hombre hablando, sino tú al corazón que está dispuesto en esta mañana por el Espíritu Santo. Señor, dirige tu palabra en esta mañana, te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero tratar 4 puntos, quizás me quede en uno más, porque siento la necesidad de parte de Dios quedarme más allí. Vamos a ver un mandato, vamos a ver el segundo punto, la razón, el tercero, los obstáculos, y el cuarto lugar, el resultado. Y encontramos un mandamiento allí en ese texto. ¿Y cuál es el mandamiento que nos da el apóstol Pedro? Dice, el mandamiento es desear. ¿Cuál es? Desear. Aquí sabemos que es ser padres y ser madres, ¿cierto? ¿Qué hace un niño recién nacido para manifestar su deseo de hambre? ¿Qué hace? Si a usted le tocó como uno de los míos, no llora, grita. No va a llorar, dice. ¡Ja! ¿Cuál es la manifestación de ese bebé? Grita, ¿cierto? Llora. Otros exclaman. Porque tienen un qué? Un deseo. Ahora, el bebé no ha nacido y en la gran mayoría o en algunos casos ya pide. Es lo que se llama ¿qué? Antojos. ¿Has tenido antojos? Pobrecito Darwin. ¿Quién le enseñó? No ha nacido y hasta qué pidiendo. A mi esposa le di unos antojos y raros, no raros, o sea, normal. Ella casi no consume hamburguesas. Y deja fácil, hermano Ramón, era abrir allí donde el Rey o en la Tilana y la consigo. No, a ella le gustaron unas hamburguesas que vendían en San Antonio. Y aquí tengo un testigo que no es mentira. Llegaba a las 12 de la noche con las hamburguesas, mire, eran así de altas. Eran muy tiernas. Uno bregaba para comerse esa vaina. ¿Todavía existe, pastor? Que no escuche Mari. Antojos de esa hamburguesa. Pregúntame cómo nació ese niño. Comelón. No lo llena nadie. Lo he visto, pero no lo quiero ya mantener. Ya se está haciendo hombre, gracias a Dios. Pobrecita la que se case con ese muchacho, esclava de la cocina. No molestando. La palabra está diciendo, Pedro nos está dando un mandato, que yo, como cristiano, yo debo de desear la palabra de Dios como un niño recién nacido desea la leche espiritual no adulterada. Ella es la que nos hace diferente, es la palabra. Jóvenes, no te hace diferente nadie. Si alguien tú tienes que imitar, hoy en día queremos imitar a muchos artistas, la mejor manera de imitar es la palabra de Dios. Ella es la que nos es útil. Entonces, el primer mandamiento aquí es desear. En otras palabras, yo tengo que desear la palabra de Dios como un niño. Y como un niño, sus deseos son compulsivos, obsesivos. A un señor le preguntaron que tenía deudas, problemas económicos, que cómo hacía para dormir. Y él dice, muy fácil, yo duermo como niño.
duermo como un niño. ¿Y cómo le haces con todos esos problemas? Y él le dice, es que me levanto como un niño cada 2 horas desesperados con esos problemas. ¿Quién puede dormir y decir que duerme como un niño? Te está diciendo que te levantas cada ¿cuánto? Cada 2 horas o 2 horas y media por promedio. Lo siento, Darwin. ¿Cierto, pastor? Ya no vas a dormir placentero. ¿Cierto que así son, es padre, madre, verdad que es verdad? ¿No estoy mintiendo? Él me dice que no, que es mentiras. Es un deseo. La pregunta, ¿por qué hemos perdido ese deseo? ¿Por qué la palabra está tan olvidada? Porque está llena de polvo. La sacudimos para traerla a la iglesia. Si es ella la que me hace crecer. ¿Cuántos dicen amén? Mi deseo es crear en usted ese deseo por la palabra de Dios, que haya un deseo como niños, y ese deseo debe permanecer para toda la vida. Así yo tenga 120 años de edad, ¿qué fe me tengo? Me cargo. Yo debo seguir creciendo, y para poder crecer necesito la palabra de Dios. Si usted y yo no comemos, por ahí 40 días al máximo duraremos sin comer, 3 días sin tomar agua y 3 minutos sin respirar, pero se necesita del aire, del agua y de la comida para que ese alimento haga efecto en nuestro cuerpo. Cuanto más la vida espiritual, cuanto más la palabra de Dios. Y por eso nos enredamos en las cosas del mundo placenteras, por eso nos angustiamos y nos atribulamos, porque dejamos la palabra en un segundo o tercer lugar cuando ella debería ocupar un espacio fundamental en nuestras vidas. Yo le pregunto, ¿y por qué no lee la palabra de Dios? Usted dice, hermano, es que no tengo tiempo. Yo le diría, tiempo sí hay, al tiempo hay que sacarle tiempo. Es solamente disponernos y decir que este tiempo, 15, 10, 5, media hora, que tú decidas a leer la palabra, a estudiar la palabra, que nadie te quite ese tiempo, porque tú cuando te sientas a almorzar o a cenar o a desayunar, es a eso, a cenar, que vienen, que esperen, ¿cierto? ¿Por qué hacemos esperar la palabra de Dios si es la que es útil para nuestra salvación? Dice Pedro. Segundo punto, la razón, y es aquí donde me quiero quedar, y si avanzo, hermano. Santiago 1:8, por favor, me pueden estar buscando allí. Tesalonicenses 2:13, Isaías 55, 10 o 11. Usted busque uno de esos, te estoy citando los textos. Hebreos 14:12 para los que están escribiendo. Segunda de Corintios 3:18, Colosenses 3:12 al 16, Salmos 34:8. Uno de esos agarre o transcríbalos. La razón, ya que habéis, ¿qué? Gustado de la palabra, dice Pedro. ¿Ha gustado usted de la palabra alguna vez? ¿Ha degustado todavía? ¿Sigue degustando usted la palabra de Dios en su vida? Amén. La hemos degustado, hemos visto cómo actúa en nosotros. Fue la palabra la que nos hizo, ¿qué? Renacer. Sin esa palabra no hubiese llegado en nuestras vidas, estaríamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. Pero llegó la palabra, nos hizo, ¿qué? Renacer.
Usted está hoy aquí, yo estoy aquí por la palabra que entró en nuestro corazón y nosotros le abrimos un pequeño espacio a ella y esa palabra es la que nos transformó, es la palabra que nos hace hoy estar aquí en este lugar, dando gloria, dando honra a Dios. ¿Qué dice Santiago 1:18? Permítame por aquí. Sí, Santiago. Espérate. Santiago 1:18. ¿Sí? ¿Qué dice? Él de su voluntad nos hizo ¿qué? Nacer por la palabra ¿qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. 25, saltemos. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor ¿qué? Olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que. Salimos a hacer unos negocios, a trabajar, pero se nos olvida llevar la palabra. Se nos olvida que es la parte fundamental de nuestra vida y de nuestro crecimiento espiritual y físico. Es la palabra que actúa en nosotros. Ese es ese poder. Eso es como una corriente, este cable. Si yo no conecto esta guitarra y la enchufo a la electricidad, ¿qué? Por más que suene bonito, no va a sonar. Es la palabra, cuando usted y yo nos conectamos a la palabra, esa palabra es la que actúa ¿quién? En nosotros. Por eso Dios le dice a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, que no se te aparte, que no se te olvide. Porque un olvido de la palabra de Dios nos lleva al fracaso, iglesia. Y después estamos preguntando dónde está Dios. ¿Por qué se nos fue? ¿Por qué se nos perdió? Y resulta que el que se perdió fuimos nosotros, porque olvidamos la palabra de Dios. Jesús un día dice la Biblia que se perdió. Y yo me quedaba, Jesús perdió, el Hijo de Dios. Sí, se le perdió a María y a José. La pregunta es, ¿quién se perdió? ¿Jesús o María y José? María y José se perdieron porque Jesús estaba en el templo predicando la palabra. Y así estamos nosotros como cristianos en esta vida, perdidos y preguntando dónde está Dios. Pero ¿por qué nos perdimos? Porque dejamos la palabra en la casa. No sacamos el tiempo para estudiarla y leerla. Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses, que me olvida. ¿Ya? Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibimos la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra ¿qué? De Dios, la cual ¿qué? La cual actúa en vosotros aquí la palabra actuar es la palabra
energy o energía. Es una palabra que da resultados, que tiene un trabajo, pero que da ¿qué? Resultados. Usted trabaja y ¿cuál es el resultado? El fin de semana, la paga. Pues esa palabra actúa en nosotros, que nos da, trabaja en nosotros y produce ¿qué? Un resultado. Tesalonicenses, a mí me fascina esta carta porque es la carta que Pablo se halaga de la iglesia. Y mire cómo recibieron ellos la palabra. Retroceda el contexto un poco. En el versículo 5, 1:5 en adelante dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gran gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. Recibieron la palabra en su vida en un tiempo de ¿qué? De tribulación. En usted ha llegado la palabra y no sé si fue un momento de tribulación, en un momento de escasez, en un momento de pobreza. La palabra llegó a usted en su vida quizás en un momento de enfermedad, quizás en un momento donde no había nada que hacer, pero la palabra llegó. ¿Qué hizo en usted? Actuó. Se vio resultados, hizo un cambio, lo transformó. Eso hace la palabra de Dios. Y no solamente a los tesalonicenses, sino que fueron ¿qué? Ejemplo. Cosa difícil hoy de conseguir un ejemplo en el ser humano. Es la palabra, mi hermano, que no se nos olvide. Es la palabra la que actúa en todo lo que hacemos. Es la palabra la que pone la gracia de Dios en lo que tú elaboras, en lo que tú haces, en lo que tú trabajas. Es la palabra de Dios la que produce cambios. Vamos a otro texto. No es mi celular. Hebreos 14:12 dice que la palabra de Dios es ¿qué? Una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas, discierne los pensamientos del corazón. Se la estoy recitando por encima. ¿Qué hace la palabra? ¿Qué tienes en tu vida? Permite que la palabra actúe. Es esa arma que separa los tuétanos y las coyunturas, los pensamientos del corazón. La palabra empieza a actuar en nuestras vidas y empieza ¿a qué? A transformarnos. A transformarnos. No sé si a usted le ha pasado en alguna parte que usted se haya sentado y haya empezado a hablar, y el que ha estado al lado, si usted es conversador, le diga: usted como cristiano, ¿cierto? Pedro, cuando negó a Jesús, los que estaban alrededor le dijeron: hablas igualito ¿a quién? Al Cristo. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Usted habla con mi mamá y mi mamá no hace sino recitarle textos bíblicos. Hijo, y la palabra de Dios, hijo, y la palabra de Dios, hijo. No se te olvide orar. Recuerde que la palabra de Dios dice: dígale: Señor, levanta tu mano y dile: Señor, yo quiero
que tú produzcas en mi vida un deseo obsesivo por la palabra de Dios. ¿Por qué no das un fuerte aplauso a tu Dios? Yo le edité eso y voy a empezar a evacuar. Ya que habéis gustado. Salmo 34:8, ese sí lo quiero leer, voy a saltarme todos. Quiero explicar este. Gustad, dígalo, y vean, qué bueno es que Jehová, dichoso el hombre que confía. Está hablando de un gusto de comida. Jeremías 15:16, Ezequiel 3, del 1 al 3, hablan que la palabra de Dios fue como miel a su boca. El Salmo 19, versículo 10 y el Salmo 119, versículo 3, para los que están copiando, habla de que es como ¿qué? Como miel. ¿Usted ha probado miel pura? ¿Cuánto le ha costado sacarla? Bueno, si ha podido sacarla. A mí una vez de niño fui de travieso, sacamos miel por allá en Belisario, entre Belisario y Palmeras y el Caño, imagínate. Agarramos un panal así de grande, llegamos picados, nuestras madres con todos los niños estaban con unas, ahora usted dice por qué Pipe es así. Y nos sentamos a degustar de la miel, picados y todo, y comimos miel. Cuando yo leo la palabra y dice, degusten la palabra, a mí se me vienen esos instantes, hermano. La palabra es rica, la palabra te confronta, la palabra te enseña, la palabra te corrige, la palabra te instruye, la palabra te hace sabio, la palabra te hace prudente, la palabra te hermosea, la palabra te da gracia. ¿Por qué la tenemos olvidada? Como oro, dice Salmo 19:10. Cuando usted compara el Salmo con la palabra de Dios, es como oro y como miel, nos está diciendo, yo encuentro dos cosas allí. Oro te hace ¿qué? Resaltar. Si eres feíto, te hace ver ¿qué? Hermoso. Porque ¿quién no decía el oro? Y te hace disfrutar la palabra. Por eso existe el Salmo 119, una poesía, la palabra de Dios. Nunca se nos olvide la palabra, por más afanado que te levantes en la mañana. Saca el tiempo, yo te digo, saca las primeras horas de la mañana donde estás descansado. No utilices la noche porque la palabra te empiezas a leerla y te duermes. Dígame si me sucede a mí ya que estoy un poquito de... Si sacas las primeras horas del día, los primeros 10 minutos de tu vida, de tu día, y le dedicas esos 10, 15 minutos a leer la palabra, tú dices, no entiendo, yo le digo, léala. Me dijo una hermana, es que no la entiendo, yo le decía, léala. Y ella me decía, Ramón, es que no la entiendo, léala. Pasaron 2 años o 3 y me dice, ahora sí entiendo. ¿Y por qué, hermana, la entiende? Porque cada vez que escucho una palabra predicando a alguien en la iglesia, por la radio, por la televisión, me recuerda lo que un día leí y empiezo a contextualizar y empieza a encajar todo. Por eso te digo, léala, aunque no la entienda, léala, aunque no te duermas, léala, llévala por donde vayas, lea la palabra, estudia la palabra, así no entiendas nada, pero un día te va a hacer y vas a ver la diferencia en tu vida, y no solo en tu vida, sino en tu generación.
Instruye al niño en su camino. Hay una promesa, tráelo, aunque llore y brinque Darwin, aunque haga el desorden que quiera hacerlo, tráelo, ese es tu compromiso. Léale la palabra, ese es tu compromiso. Que Dios se encarga de transformarlo, que Dios se encarga de traerlo, que Dios se encarga de educarlo, que Dios se encarga de hacerlo sabio y útil a la sociedad. Es Dios, es la palabra la que transforma, no es el pensamiento del hombre, no es otra cosa sino Dios. No deje tu hijo en tu casa, tráelo. No se te olvide la palabra. La Biblia no es para, no avergüenza a nadie en la mano, no avergüenza. Me avergüenza otra cosa, una cerveza, me avergüenza que golpee a una mujer, o me avergüenza que me vean fumando, me avergüenza otra cosa, menos tener la palabra de Dios en mi mano. Eso a mí no me produce vergüenza, me produce el orgullo más grande porque es la palabra de Dios. Ya terminando, voy a saltar los puntos rapidito, porque me quedan 3 minutos, regálame 5 para pasar rápido estos 2 puntos. Le cité Biblia, ustedes tienen allí, si no yo te la regalo. ¿Cuáles fueron los obstáculos? Usted lee en Primera de Pedro, hay unos pecados allí, rápidamente. ¿Cuáles fueron? Si la tiene allí abierta, porque a mí se me perdió, se me extravió acá, ya la encontré. Desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. ¿Qué tienen en común todos estos pecados? Son pecados de relaciones, las relaciones entre personas. La iglesia estaba siendo perseguida y Pedro le escribe a ellos, ojo, que ninguna raíz de esto, porque las pequeñas cosas son las raíces de los que hacen grandes árboles. Dígame, ¿cómo se hizo un asesino? ¿Cómo dice la Biblia que se hace un asesino? Jesús lo dijo, cuando lo tratas y le dices, hipócrita, cuando lo ofendes, esa raíz termina siendo, Jesús dice, ¿qué? Ya mataste a tu hermano. Jesús lo que está diciendo, esa pequeña raíz se puede producir ¿en qué? En un gran ¿qué? Un hombre o una persona en potencia. Entonces Pedro describe allí, no deje que tu corazón se llene de amargura, de odio, de envidias. No permitas que eso llegue a tu corazón. No permitas que te quite la paz, la alegría, porque eso es lo que produce la palabra de Dios, paz y alegría. Dijo una hermana, la niña se nos enfermó, la nieta. Mi hijo y la yerna se sentaron a morirse, a llorar. Yo como una loca. Mi otra hija desesperada, nerviosa. Y su esposo, tranquilo, en paz. Dijo, ya Dios me había mostrado eso. Tranquilo, Dios la va a sanar, eso es para bien. ¿Qué produce la palabra de Dios? Dígalo. Paz. ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué deja que una raíz se empiece a brotar en tu vida? Y dejamos la palabra y le hacemos más importante a estos obstáculos. Hebreos 6 dice, en Hebreos capítulo 6, del 4 al 6, para sustentar esto. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. ¿Cómo es imposible que volvamos atrás?
¿Cómo es imposible que si gustamos la palabra de Dios, cómo es posible si alguien nos transformó, nos cambió, nos bendijo? ¿Cómo es posible que se vuelvan atrás? ¿Cómo es posible que renieguen de la fe? ¿Cómo es posible que se vuelvan obstáculos para los demás? Porque una raíz de amargura, porque la falta de perdón y de amor, porque no va a haber gozo en el corazón y alegría que produce la palabra, empiezas a desconectarte de la palabra. Yo no puedo concebir ya en esta mente pequeñita que un cristiano de 18 o 20 años en el evangelio me diga que no perdona al hermano que está en comunidad. ¿Y por qué se va o por qué no quiere volver? Es que no me quiso saludar. Tan poca cosa hizo Cristo en la vida de esa persona. No hizo nada. No puedo concebir que le hagamos más importante la falta de perdón, esa raíz en el corazón, que la misma palabra de Dios que nos puede transformar. Si tú le permites a la palabra que te transforme, ella te puede ser de bendición y puedes amar. Se lo dice alguien que odiaba al padre. Yo odiaba a mi padre porque nos abandonó. Y un día allí, así predicando, el pastor dijo: hijo, no juzgues a tu padre, porque de él se encarga Dios. Porque la autoridad sobre ti es tu padre y la autoridad de tu padre es Dios. Con esa palabra tuve, hermano. Sanó mi corazón. Lo que pasa, iglesia, es que nosotros hemos cambiado la leche y la hemos adulterado y hemos hecho más importante los dones, los milagros, que la misma palabra. Nos movemos. Ojo, te quiero ser claro y sincero. No me malinterpreten. Los milagros le hacen un bien a tu vida y a nuestra vida cuando estamos primeramente cimentados en la palabra de Dios. Si tu vida no está cimentada en la palabra de Dios y sucede un milagro, el milagro se te vuelve nada, no sirve para nada. Y te voy a dar un ejemplo. O muchos encontramos. ¿Qué pueblo fue más rebelde que hemos encontrado en la Biblia? El pueblo de Israel. ¿Y cuál? El que pasó el mar en seco. ¡Qué milagro tan sobrenatural abrir el mar! Pegarle Moisés a una piedra, producir agua, llover comida del cielo, nube cubriendo de día en ese desierto el sol que a 50 o 60 grados y una temperatura agradable, de noche una columna de fuego porque en el desierto en la noche es un frío impresionante, y aún así con esos milagros, ¿qué pues sucedió? Fueron los más ¿qué? Los más rebeldes. ¿Por qué? Dígalo, contextualícelo. Porque para ellos era más importante que los dones y aún así no transformaron su vida. Jesús está en la cruz así. Y una multitud de gente esperando, diciéndole: si eres el Hijo de Dios, desciende de allí, bájate. ¿Querían que ver qué? Un milagro. Los judíos piden milagro, dice Pablo. Los griegos piden sabiduría de hombre, pero ni es milagro ni es sabiduría de Dios. Es Cristo el poder de Dios que transforma al hombre. La Biblia para muchos es una locura, pero es la única que es útil en esta sociedad. El texto dice: mi palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no.
Sigue siendo útil para esta generación y para las venideras. Fue útil para las pasadas y seguirá siendo útil. No cambia, permanece, permanece. Lo que debemos permanecer en ella somos nosotros. Y si nosotros permanecemos en esa palabra, hermano, wow. Ya por último, el resultado. ¿Cuál es el resultado? Un nuevo nacimiento. El 22 lo dice, amándonos de un amor no fingido, sin hipocresías. Dice Romanos 8:32, dice, si Dios nos dio a su Hijo Jesucristo, nos dio al Espíritu Santo, ¿no nos dará todas las cosas? Imagínate, nos dio a su Hijo, nos dio al Espíritu Santo, ¿no nos dará todas las cosas? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te pones tristes? ¿Por qué estás angustiado? Termino con esas palabras. Quizás sea el inicio de una próxima enseñanza. Ponte en pie y vamos a orar por un momento a Dios. Discúlpeme por haberme pasado unos minutos. Olvida todo lo que te dije. Sáquele 5 minutos diarios a Dios en la palabra. Esos 5 se te convertirán en 10. Y esos 10, porque le vas a encontrar gusto, sabor, te deleitarás y te gozarás en Él. Levanta tu mano, Señor. Te doy gracias en esta mañana, Dios. Yo oro como Pablo oró, Señor, por su iglesia en esa época. Y él decía, que sean llenos del conocimiento de Dios, que sean llenos del Espíritu Santo, que sean llenos de la sabiduría de Dios. Señor, yo oro por esta generación, por esta iglesia, por estos jóvenes, amantes y apasionados por la palabra de Dios. Yo oro, Señor,